Que la gloria de Dios sea sobre ustedes. Amén, gloria a Dios. Y sobre cada uno de los que están en sintonía también. Amén. Una bendición especial Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Quiero empezar comentándoles que es importante que ustedes estén muy bien conectados con Dios. Amén. Y conmigo. Gloria a Dios. Amén. Porque cuando Felipe visitó la ciudad de Samaria, cuando esta ciudad todavía no había recibido el Evangelio, había mucha gente que estaba poseída por espíritus inmundos. Había muchas gentes paralíticas y había muchos cojos. La ciudad estaba sumergida en las cosas ocultas, puesto que todos le habían prestado oído a un mago llamado Simón. Este mago hacía magias, hacía cosas extraordinarias. Y desde el más pequeño hasta el más grande, todos estaban confundiendo la magia con el poder de Dios. Así que ellos decían, este es el gran poder de Dios. Amén. Cuando la gente confunde la luz con las tinieblas, es porque algo está pasando en su vida. Porque la luz es clara, las tinieblas son oscuras, y cuando hay una mezcla de confusión, se está muy mal. Entonces esto me da margen para hablarles de un título, un tema que dice, una sociedad en tinieblas. Una sociedad en tinieblas era la que estaba viviendo o habitando la ciudad de Samaria. Ignorantes, confundidos, no tenían claridad, no sabían distinguir lo de Dios y lo del diablo. Vamos a la escritura. Hechos capítulo 8, verso 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Verso 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Amén. Verso 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Amén, gloria a Dios. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Porque Aleluya. estaban oyendo y estaban viendo las cosas que hacía Felipe. Y las cosas que hacía Felipe era que estaba liberando a los endemoniados, que estaba sanando a los paralíticos y que estaba enderezando a los cojos. Amén. Así que estaba aconteciendo algo extraordinario en la ciudad de Samaria. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué pasó esto?
Porque había un hombre comprometido con Dios. Aleluya. Samaria era una ciudad que vivía en tinieblas antes que Felipe llegara. La tiniebla no quiere decir que no brillaba el sol. Tinieblas en este sentido quiere decir ignorancia, claridad, conocimiento de las cosas buenas de Dios. San Mateo capítulo 4, verso 16 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Amén. Eso quiere decir que Samaria, que estaba sentado sobre la oscuridad de las tinieblas, cuando Felipe llegó con el mensaje del Evangelio, vio la gran luz de Dios a través de Jesús por boca del siervo Felipe. Amén. ¿Es esto lo que falta? Que se levanten hombres, mujeres comprometidos con Dios. Amén. Mira, en Samaria abundaba el pecado, y donde abunda el pecado, hay abundancia de espíritus inmundos, hay abundancia de demonios. Por eso usted se dará cuenta que hay pueblos, ciudades y naciones que están bajo la influencia de los demonios, de los espíritus inmundos. Y la gente enloquecida no sabe qué hacer. Y donde hay demonios, no faltan las enfermedades. Esas enfermedades físicas del cuerpo, enfermedades mentales, locos, gentes depresivas, matrimonios y familias rotas, suicidio, violencia, manifestaciones de todo tipo. Eso abunda, eso existe donde hay pecado, porque el pecado lo revuelve todo, el pecado lo confunde todo, y lo bueno lo malo lo hace ver como bueno. Y eso es lo que le pasa a una sociedad que vive en tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Por eso es importante que usted esté conectado, porque lo que le voy a comentar a continuación, quiero que eso le quede bien claro. Porque voy a abarcar lo que es una sociedad en tinieblas, lo que es una iglesia sin compromiso, y parte de lo que es un estado que pierde el control de la dirección de lo que debe ser. Amén. Son tres formas con las cuales hoy quiero mostrarle por qué está nuestra sociedad en tinieblas. Una sociedad en donde el más pequeño hasta el más grande escucha y consulta brujos y ama lo que Dios prohíbe, es una sociedad que vive en tinieblas. Amén. Una sociedad muerta, espiritual y socialmente. Lo que decía esa lectura hace poco, si el ciego guía al ciego, los dos caerán Amén. en el abismo. Amén. Si un ignorante se deja guiar por un brujo que tampoco conoce de Dios y ama lo que Dios prohíbe, nunca podrán encontrar luz. Amén. Siempre van a andar en tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Y esta oscuridad espiritual es la que está persiguiendo y atacando
la fe cristiana. Amén. Ya no nos vienen a tirar piedra y a tumbar las puertas de las iglesias. Ahora están entrando en una forma muy sistemática, habilidosa, a través de ofertas que parecen buenas, atractivas. Y el cristiano que no está comprometido con Dios, fácilmente dice, bueno, yo voy a probar con esto. Y deja su fe cristiana abandonada. Amén. Esta oscuridad espiritual está persiguiendo y atacando la fe cristiana con el fin de destruir la moral y los principios divinos. Amén. Gloria Si a usted Dios. se da cuenta, muchos cristianos hoy están socializando con el pecado del mundo y les parece que es tan normal estar aquí y estar allá, porque el poder del ocultismo, de la oscuridad, le hace sentir que esto no es malo, que esto se puede hacer. Y este problema está persiguiendo el Evangelio e intenta acabar con la adoración a Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo no digo que tenemos que gozarnos en las iglesias. El apóstol Pablo dice regocijaos. Y otra vez dice regocijaos. Amén. Pero no podemos abolir, olvidar lo que es la adoración a Cristo en espíritu. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Aleluya. Hay tiempo de gozarnos con cánticos muy alegres, pero hay tiempo de entregar nuestro espíritu en adoración, sometiéndonos para recibir esa unción preciosa que va a llegar hasta lo más profundo de nuestro interior. Amén. Y va a ser que seamos cristianos fortalecidos para enfrentar una sociedad en tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive. Amén. Aleluya. Una cantidad de espíritus inmundos, demonios, están haciendo estrago en la vida de las personas hoy, de los jóvenes, de los matrimonios y de las familias enteras. Y esto está haciendo una división en donde cada uno piensa de una forma, hace lo que le parece de otra manera. Y no existe un consenso familiar. El hombre piensa una cosa, la mujer piensa otra, los hijos piensan otra. Amén. Y a veces ya no se habla, a veces se grita. ¿Cuáles son las conversaciones amenas que existen en la familia hoy? Se sientan a dialogar, comparten sus triunfos, comparten fracasos, porque todo el mundo tiene fracasos. Amén. Y aún los fracasos hay que compartirlos para buscarle solución y consenso, y para que la experiencia que uno vive el otro ya la conozca y no vaya a enfrentarse a ella. Amén. Gloria a Dios. La familia necesita unidad. Amén. Y la familia también necesita compromiso, Gloria a porque Dios. la familia es la base de la sociedad. Amén. Y si hay una familia dispersa, hay una sociedad desmoronada. Amén. Gloria a Dios. Totalmente. Y el resultado de todo esto
son las enfermedades mentales. Hoy hay más locos que nunca. Amén. Y algunos dicen es el estrés, es la ansiedad. Pero este es el resultado de todo este tipo de cosas que les estoy mencionando. Y ahí vienen las enfermedades mentales, las enfermedades físicas, las enfermedades espirituales, que los profesionales de la salud son incapaces de resolver. Suicidios, perturbaciones, amarguras, depresiones, violencia, corrupción, laxidia, fornicaciones, adulterio, soledad, violaciones, depravación sexual a todos los niveles. Cosas que dejarían perplejos a los habitantes de Sodoma y Gomorra si tuvieran la oportunidad de mirar la sociedad actual. Amén. Si ellos existieran, dijeran, nosotros estamos mejor. Y nosotros como sociedad decimos, uy, lo más terrible fue lo de Sodoma y Gomorra. Pero si los de Sodoma y Gomorra vieran lo que está pasando en esta sociedad actual, ¿qué dirían de nosotros? ¿Qué cree usted que dirían? Alabado sea Dios. Dios. Y Aleluya. a esta sociedad que vive en pecado y tinieblas, se le añade la cantidad de enfermedades físicas, psicosomáticas, la magia, la astrología, la superstición, el ocultismo, el culto a los muertos, la santería, la idolatría y todo tipo de ritos prohibidos por Dios. Y se están llevando a cabo. Y lo más triste es que muchos cristianos participan de ello. Bueno, si se le puede llamar cristiano al que vaya tras estas cosas. Porque que sepamos, cristianos son pequeños cristos. Y un hijo de Jesucristo, por pequeño que sea, no debería hacer eso. Amén. Todo esto viene como resultado de lo que ven nuestros ojos, de lo que oyen nuestros oídos. Amén. Porque tenemos la libre decisión de desechar lo que vemos si no es correcto y de rechazar lo que oímos si no nos conviene. Amén. El apóstol San Pablo fue muy claro y él dijo, todo es lícito en la vida, pero no todo nos conviene. Amén. Así que como cristianos tenemos la capacidad de conocer a través de la palabra qué podemos aceptar y qué debemos rechazar. Amén. Comunidades que están inmersas en el vacío interior, es decir, en la ignorancia, en el desconocimiento de todo lo bueno que pueda existir para salir adelante. Están inmersos en la soledad, en la amargura, en la tristeza, en el odio, en el rencor, en la incredulidad, en el rechazo a todo lo que habla de Dios. Amén. Hay gente que no quiere saber nada de Dios, Amén. porque para ellos Dios es un estorbo a su modus vivendi, a su forma de vida. Y no quieren saber nada de Dios. La palabra Dios resuena como algo muy molesto para ellos. Dios. ¿Te ha visto gente que están en la oscuridad y cuando le prenden la luz les estorba? Amén. Pues eso está viviendo nuestra sociedad en tinieblas. Amén. Cuando llega la palabra que es luz, les estorba, los molesta.
Un cristiano es un estorbo para ellos. Amén. Buscan la manera como destruirlo. Así que ellos se sienten bueno, y lo peor del asunto es que la gente viviendo en estas condiciones, alguna que otra partícula de la sociedad mira la iglesia, y cuando ellos ven que es desbordante lo que está pasando, dicen, bueno, aquí la esperanza es la iglesia. Pero cuando miran a la iglesia, salen decepcionados. Porque aún la iglesia y sus representantes, en un gran número, ha caído en la irresponsabilidad de no poder hacer nada, porque también han sido absorbidos por este mundo de intereses mezquinos, en donde le dan más valor a lo económico, a lo financiero, a lo materialista, a lo carnal, que a lo espiritual. Amén, gloria a Dios. Escúcheme, hermano, desde el más de los pequeños creyentes hasta los líderes de más alto conocimiento, hoy día se están desmoronando en esta sociedad que vive inmersa en las tinieblas del pecado. Ya casi no se ven manifestaciones preciosas como se veían antes. Amén. Yo recuerdo cuando antes nosotros nos veíamos tirados allí en adoración a Dios. Hablábamos con Dios así como si estuviéramos frente a frente con Él, y en realidad lo estábamos. Conocíamos la grandeza de Dios. Y por eso a la iglesia le empezaron a llamar locos. Porque cuando hay un hombre, una mujer de Dios que conoce el lenguaje espiritual, uno habla allí y uno con sus manos está tocando la inmensa unción que desciende del Espíritu Santo, y el que nos está viendo no puede entender esto y dice que no lo puede comprender, porque esto se ha de discernir espiritualmente. Y ellos son carnales y estos son espirituales, así que hay una diferencia muy marcada, porque acá hay luz, allá hay tiniebla, y eso no lo pueden entender. No lo pueden entender. El pecado, la gran actividad demoníaca y la situación tan grave que sufren nuestras ciudades. Escucha esto, nuestras ciudades que la están sufriendo, no solo en Colombia, nuestro país. Esto se está dando como resultado a lo que ocurrió en Jerusalén, en Judea y en Samaria en aquellos tiempos, cuando se generó una persecución contra el Evangelio y sus principios, y vino como resultado una persecución a todos aquellos que adoraban a Cristo. Amén. Todo el que adoraba a Cristo era perseguido. Se rechazó la predicación cristocéntrica. La iglesia cristiana pura se unió al Estado por prebendas, por puestos, por dineros, por representación en el sistema. Y fue tan fuerte e intensa que aún muchas iglesias en este tiempo
están dejando de predicar el evangelio cristocéntrico para no ofender y para no sufrir el rechazo y para vivir tranquilamente moviéndose en esa sociedad permisiva en donde todos estamos felices y contentos y no pasa nada. Esa situación, señores, es la que yo quisiera que nosotros abriéramos nuestros ojos del entendimiento y podamos comprender que alguien tiene que levantarse comprometido con este evangelio puro, cristocéntrico de poder, que tiene la capacidad de llegar a las ciudades y sociedades como llegó Felipe a Samaria y empezó a echar fuera a los demonios, a levantar a los paralíticos, a enderezar a los cojos y a dar alegría y gozo a una ciudad que vivía en las tinieblas. Y eso se hace cuando hayan cristianos comprometidos que aprendan a amar las almas, que vayan y prediquen, que enseñen a los demás, que es urgente. Amén. Que es urgente, que no podemos callar. Por eso no podemos seguir los mismos, hermanos. Amén. Las iglesias deben estar siempre en crecimiento. En crecimiento. Amén. En crecimiento. Aleluya. La iglesia fue llamada para reproducirse, Amén. para crecer, para multiplicarse. Aleluya. Para eso fue llamada la iglesia. No para engordar, no para vivir en la zona de confort. Hay que ir y hablar. Amén. Hay que buscar las almas. Hay que orar por las almas. Hay que desatar las almas de los demonios. Hay que desatar las almas que están allí paralíticas. Amén. Hay que desatar y enderezar las almas que están cojas. Gloria a Dios. Y esto se hace con el poder y la unción de Dios a través del evangelio. Amén. Nuestros líderes políticos. Esto no es nada nuevo lo que voy a decir. Ni espero que se encienda el mundo ahora. Con nuestros líderes políticos están corruptos. Y yo lo estoy diciendo aquí donde casi nadie me oye. Todo el mundo lo sabe. Amén. Esto no es un secreto guardado, ni es una mentira. Y son tan incapaces de ver el plan de Satanás y se mueven como marionetas para cumplir la sentencia de muerte y destrucción que el diablo ha lanzado sobre nuestra sociedad. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo puede un hombre guiar un sistema gobernista consultando a brujos? Amén. ¿No fue acaso lo que le pasó a Saúl? Cuando fue incapaz de dirigir a su pueblo por causa del pecado que había cometido, habiendo rechazado la dirección divina de Dios y los principios morales, cuando fue incapaz de resolver eso, entonces fue donde un brujo. ¿Y acaso logró resolver la ciudad, el problema de su país? Al contrario, lo agravó más. Y Dios lo desechó. Y cuando Dios lo desechó, él permanecía en el trono como rey, pero con un corazón lleno de odio, de resentimiento, Amén. Gloria a Dios. de muerte, de homicidio. Y persiguió a David. Es la misma condición que está viviendo nuestro liderazgo estatal y gobernista. Mucho odio, mucho resentimiento, Amén. mucha agresividad, porque han perdido el control, porque no tienen la capacidad
porque han perdido el respeto y porque nada pueden hacer sin Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto está pasando. Leyes que aprueban para sus propios intereses y pervierten el orden natural de Dios sobre el matrimonio y la familia. Amén. Y hoy se está exaltando más esos principios inmorales que la moralidad y los principios divinos. Hoy no hay un hombre, muy escasamente, lo estuve mirando en un país donde un hombre de Dios tiene la satisfacción de recibir en el lugar donde ministra a Dios a un presidente, un hombre que conoce a Dios. Amén. Y luego este mismo hombre de Dios tiene la facultad de ir y ser recibido con todos los honores y el respeto dentro de ese gobierno. Amén. Y Dios se glorifica. Gloria a Dios. Porque el Aleluya. hombre, para poder gobernar, debe estar adherido de la mano de Dios. Amén. Porque separados de Dios, nada se podrá hacer. Amén. Gloria a Dios. Así estamos, hermano. La única esperanza que tiene este mundo y esta sociedad es Cristo. Y Cristo lo hará a través de nosotros, la iglesia. Amén. Si nosotros, la iglesia, no hablamos lo que Cristo nos manda que hablemos, entonces la sociedad sentirá decepción de nosotros también. Amén. Si nosotros no rescatamos la familia, los vecinos, las gentes con quienes nos relacionamos, si no nos lanzamos a conquistar las almas perdidas, entonces esta sociedad se decepcionará totalmente de la iglesia y no vamos a contar para nada tampoco. Amén. ¿Qué podemos hacer como cristianos? Esta situación que sufre nuestra ciudad, esta situación que sufre nuestro país, nuestros vecinos, nuestra sociedad, nuestras propias familias están sufriendo y nosotros ahí con ellas y no somos capaces de hacer nada. Se pelean entre ellos mismos. Los padres impotentes, los cristianos sin ningún tipo de autoridad, ven cómo su familia se destruyen a sí mismos. Porque tampoco tienen la autoridad y la unción de Dios para poner un alto en ese lugar. Amén. Porque han perdido la visión y el principio divino también. Esto, escúchenme, esto no va a mejorar por manos de médicos. Porque cuando hay uno así en la familia, lo primero que pensamos, al médico. Esto no lo va a arreglar ningún psicólogo. Esto no lo va a arreglar ningún sociólogo. Y mucho menos lo va a arreglar ningún político. Porque todos ellos son una sociedad en tinieblas. Amén. Tienen un conocimiento profesional que puesto en las manos de Dios sería una gran cosa. Amén. Gloria a Dios. Pero no lo pone. Pero es tan triste, hermanos, porque aún la iglesia ha perdido la esencia, el propósito, la visión de Dios. Y en esas condiciones, muy poco puede hacer. Una iglesia entretenida en el pecado, entretenida en la ociosidad, en el hedonismo que establece el placer como fin y fundamento de la vida. O sea, gozarnos, reírnos, disfrutar y todo está arreglado.
poco tienen que ofrecer una sociedad que padece. ¿Qué le pueden ofrecer? Una iglesia con creyentes que persiguen su propia felicidad. No les importa que sus hermanos y su familia padezcan, pero yo soy feliz con el sueldo, con la condición en que estoy. Su propia comodidad. ¿Qué le puede ofrecer a esta sociedad moribunda? No le puede ofrecer nada. Una iglesia donde los creyentes se pelean unos con otros por mínimas tonterías y se da lugar a las murmuraciones y los chismes. ¿Qué le puede ofrecer a esta sociedad? Amén. Una iglesia donde los creyentes no se comprometen con la predicación del evangelio, sino que van y vienen, cantamos, brincamos, saltamos, escuchamos, qué lindo. No se comprometen con el servicio a Dios, no se comprometen con el crecimiento de la iglesia, y peor aún, son mezquinos para dar un diezmo y una ofrenda, para aportar para el funcionamiento de la obra de Dios. Nada tienen que ofrecer a esta sociedad que está saturada de todo esto. Amén, gloria a Dios. ¿Qué le puede ofrecer una iglesia a una sociedad en tinieblas? Nuestra sociedad ya está llena de personas, como le dijo Pablo a Timoteo, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad que ellos quisieran mostrar. Amén, gloria a Dios. Una cosa es lo que aparentan, pero en el fondo, otra cosa es lo que son. Amén. Y eso se llama hipocresía. Eso es lo que le oro a Dios, que nosotros podamos despertar a esa realidad. Amén. Y vivir un principio moral y divino para honrar a aquel que nos llamó de las tinieblas, donde también estábamos en esa sociedad en tinieblas, a su luz admirable, Amén. para que seamos verdaderos hijos de Dios. Amén. Si tú lees Génesis capítulo 13, 5 al 13 y el capítulo 19 de Génesis, allí vas a encontrar que Lot representa al creyente que vive en una sociedad bajo las consecuencias del pecado y del juicio de Dios. Eso era Lot. Lot vivió en Sodoma y Gomorra. Pero no encontramos que Lot le predicó. No los amonestó. No fue capaz de influir en esa sociedad para transformarla. Y como no fue capaz de influir en esa sociedad, Lot perdió las personas que tenía a su alrededor también. Amén. Mira, Lot perdió a sus siervos, perdió a sus pastores que le vigilaban sus ovejas, perdió a sus yernos, perdió a su propia esposa y perdió a sus dos hijas. Luego que salieron con él, lo emborracharon y fornicaron con él y levantaron dos naciones fornicarias pecadoras que siguieron haciendo que se anulara a través de ellos los valores morales y los principios divinos. Amén. Tu familia es poca, el medio donde vives es poco, mucho menos que Sodoma y Gomorra. Pero si tú no actúas, si nosotros no actuamos para influir y transformar nuestra familia, nos puede pasar como el otro. Podemos perder
a los parientes que han llegado a formar parte de nuestra familia, yernos, nueras. Podemos perder a nuestras esposas, podemos perder a nuestros hijos y hasta nosotros mismos nos podemos dejar confundir. Amén. Como cayó la vida propia de Lot. Cuando somos pasivos frente a esta situación, somos presa fácil de ser destruidos también. Amén. Dios está levantando su voz. Amén. Dios te está hablando a ti y a mí. Amén. Gloria a Dios. Para que no seamos agentes pasivos. Amén. Porque nosotros tenemos la capacidad de orar por nuestros gobernantes, por nuestra ciudad, por nuestro departamento, por nuestro país, por los países que forman parte del mundo, para que se acabe esta ola alocada de confusión que se está moviendo por todo el universo. Y estamos enfrentados a una cantidad de hombres y mujeres que viven en tiniebla, que en cualquier momento se pueden ensañar en una alocada guerra. Amén. Porque eso lo estamos viendo. Gloria a Dios. Nuestra Sudamérica está a punto de explotar. ¿Qué decir de Europa y los otros continentes? Todo está en una tensión. ¿Cuánto oras por Colombia? ¿Cuánto oras por nuestros gobernantes? ¿Cuánto oras por la ciudad donde vivimos? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto tiempo oras por el departamento? ¿Cuánto oras por nuestra nación? ¿No es cierto que no estamos comprometidos para que podamos influir siquiera a través de la oración? Y acercarnos a los que están más cercanos para hablarles de la verdad de Jesús. ¿Qué podemos hacer por nuestra sociedad? La situación actual de nuestra sociedad es muy semejante, o yo pudiera decir que peor que la antigua Samaria. Entonces, lo que nuestra sociedad necesita es una comunidad de cristianos comprometidos como Felipe, que podamos influir y transformar la sociedad que nos rodea, empezando por nuestra familia, empezando por nuestros vecinos, empezando por nuestros compañeros de trabajo, de estudio, lo que corresponda. Necesitamos creyentes cristocéntricos, creyentes que no se alejen de Cristo en ningún aspecto de sus vidas, sino que Cristo sea todo y en todos en su propia vida. Amén. Gloria a Dios. Cristo le da sentido a mi vida. Cristo le da sentido a tu vida. Amén. Y hay mucha gente de nuestra sociedad que necesitan tener un sentido definido de qué van a hacer. Están confundidos, están en las tinieblas. Amén. No saben qué hacer. Gloria a Dios. Solo nosotros, si nos comprometemos, podemos extenderle la mano y llevarle una luz en medio de su oscuridad y confusión. Amén. Gloria a Dios. Para eso está la iglesia. Aleluya. Entonces Cristo le da sentido a mi familia y le puede dar sentido a tu familia. Amén. Cristo le da sentido a mi trabajo cuando yo me comprometo en hacer lo que Él me ha encargado que yo haga. Amén. Gloria a Dios. Y le puede dar sentido a tu trabajo. Cristo le da sentido a mis relaciones sociales
y le puede dar sentido a tus relaciones sociales que son parte de la sociedad que te rodea. Amén. Cristo le da sentido a todo. Y tenemos que entender que separados de Cristo nada podemos hacer. Amén. Podemos decir que Cristo es el fundamento de nuestra vida. Amén. Para apoyarnos y podernos entonces proyectar Amén. e influir en la transformación de la sociedad que nos rodea. Si Cristo cobra importancia para mí o para ti solo cuando vienes a este lugar, si cuando vienes a este lugar es que reflexiona y dice que, verdad, qué bueno, qué bonito mensaje, Dios me habló. Pero Dios no solo quiere que tú escuches que Él te habló aquí. Tú tienes que entender que Cristo debe cobrar importancia para tu vida, no solo aquí, sino cuando sales de aquí, cuando llegues a tu hogar, cuando vayas a tu trabajo, cuando te muevas en el radio de acción comunitario donde estás, cuando salgas de aquí. Entonces, si tú solamente utilizas este lugar para que Cristo te hable, entonces nadie verá a Cristo en tu vida. Tu familia no verá a Cristo en el hogar. Tus vecinos no verán a Cristo en su vecindario. Amén. Tus compañeros de estudio no verán a Cristo en tu vida, en el trabajo. Gloria a Dios. Pero si Cristo es todo para ti, Cristo estará en todo lugar y en todo lo que tú hagas y en todo lo que tú hables y en todo lo que tú te muevas. La gente va a mirar a Cristo en tu vida. Amén. Y va a querer hacer lo que tú haces y va a poder recibir lo que tú recibes. Amén. Y vas a poder vivir en una sociedad llena de luz, de entendimiento, de capacidad, de sentido de pertenencia. No vas a ser un robot, vas a ser una persona pensante. Sabrás que las cosas que no están en su lugar, yo debo colocarlas en su lugar. Amén. Sabrás que debo ser parte integral y comprometida con el mejoramiento de todo lo que me rodea. Amén. Gloria a Dios. Ya no seré un miembro más de una sociedad en tinieblas, sino que yo seré parte de la luz para que otros caminen a través de mi comportamiento. Amén. Gloria a Y Dios. la Biblia dice, Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor le sirves. Amén. Todo Gloria a cuanto Dios. servicio le prestes al Señor, Gloria a Él Dios. te lo devolverá con creces. Amén. Él te recompensará. Él te llenará de gozo, así como llenó de gozo a Felipe en Samaria. Así como al llegar vio una ciudad tan oscura, luego vio una ciudad tan alegre, donde sus rostros reflejaban luz, alegría y gozo. Amén. De ver con sus ojos y oír con sus oídos. Todo lo que este hombre estaba haciendo y todo lo que él decía. Y Felipe fue fundamental, influyó y transformó a esa sociedad. Amén. ¿Qué estás haciendo tú por la sociedad que te rodea? Pasas, no dices nada, nadie te oye, nadie te ve, no influyes, no transformas. ¿Qué puede pasar? Si queremos que la gente, si queremos que la sociedad deje de escuchar y consultar a los brujos, a los curanderos, y dejen de prestar atención a todo lo que Dios prohíbe, entonces nosotros como iglesia tenemos que darle una razón para que nos escuchen a nosotros, para que oigan lo que tenemos que decirle y para que vean lo que Cristo es capaz de hacer con un cristiano ungido por Amén. su Gloria a Dios. poder. Aleluya. Eso hará que ellos quiten la mirada de allá.
Eso hará que boten la droga de sus bocas. Amén. Eso hará que salgan de la prostitución. Eso hará que salgan de la inmundicia. Eso hará que no sean violadores. Eso hará que sean gentes morales, transformados por el poder de la palabra y la unción del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Necesitamos creyentes Aleluya. que deseen estar llenos de Cristo, que deseen mostrar a Cristo, que deseen experimentar a Cristo de una manera completa en toda la totalidad y no a medias. Amén. Quiero decir con esto, creyentes comprometidos, no creyentes mediocres, Amén, gloria a Dios. no creyentes que solo se entusiasman y luego se apagan. Amén. Cuando vino esa persecución, todos los que fueron despatriados de Jerusalén, donde quiera llegaban, ni la persecución en la que venían les impidió hablar de Cristo. Al contrario, lo utilizaban como un medio. Yo vengo aquí porque de allá me sacaron. Y me sacaron por el solo hecho de que nosotros predicábamos y adorábamos a Cristo. Amén. Y entonces la gente decía, pero ¿cómo es eso? Y la gente se reunía y empezaba a escucharlos. Oye, hermano, en Samaria oían y veían las señales que Felipe hacía. Liberaciones de endemoniados, cadenas rotas, enfermos siendo sanados, familias que comenzaban a ser restauradas, restituidas, porque Felipe era un creyente cristocéntrico y estaba lleno de la unción del poder de Cristo. Amén, gloria a Dios. Cuando hay un creyente que está lleno de la unción de Cristo, jamás pasará inadvertido, Amén. porque Satanás tiembla a la presencia de un hijo de Dios comprometido. Pues cuando tú pases por algún lugar que aleluya, es Satanás que está sintiendo que tú llevas algo de Dios. Amén. Entonces tú lo que haces es que te enojas, no haces ningún aleluya. No te enojes. Aleluya. Regrese y dile, amigo, amiga, ¿sabes? Aleluya quiere decir gloria a Dios. Amén. Y tú le estás dando la gloria a Dios. Aleluya. ¡Aleluya! Entonces tú necesitas ir conmigo para que aprendas más Amén. de la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso te invito a que recibas a Cristo en tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Pero no, y cuando alguien le dice algo, un cristiano sale despavorido. No te enojes. Dale la gloria a Dios. Amén. La necesidad de esa persona te está llamando a que le hable de Cristo. Amén. Por eso hoy, hermano, quiero llamarlos a un desafío como iglesia, Amén. Amén. como cristiano, como creyente acomodado, alguien capaz de reconocer la necesidad de ser lleno del Espíritu de Cristo. Tú no puedes seguir siendo el mismo creyente pasivo. Estamos en una hora crítica de esta sociedad. Y a veces decimos, este presidente, este gobierno no hace nada. Él no tiene la luz que nosotros tenemos. Necesitamos orar por ellos. Amén. Necesitamos formar un ejército de oración alrededor de Jesús. Amén, gloria a Dios. Quiero que entiendas que dentro de ti debe haber ese deseo en todo tu ser de convertirte en un creyente lleno de Cristo. Amén. No solo en un momento como este, sino siempre. Que allí donde tú estés, todo el tiempo que tú puedas, aprovéchalo en oración. Amén. Aprovéchalo en la lectura.
Aprovechalo diciendo al Espíritu Santo, lléname más, dame más de ti y toma más de mí. Toma más de mí, dame más de ti. Dame de tu unción, dame de tu sabiduría, dame de tu palabra de ciencia, de tu palabra de sabiduría, tu palabra de conocimiento, de tu palabra profética, de tus dones de milagro, de tus dones de sanidad, de tus dones de fe, de tus dones de autocontrol, de dominio propio. Dame de tu Espíritu Santo, dame más y más y más de ti. Amén. Y si tú tienes ese deseo, Dios te va a llenar. Yo te desafío a que leas la palabra, Amén. a que busques al Señor en oración, día y noche, todo el tiempo que sea. Conviértete en un hombre, en una mujer, en un niño, en una niña, en un joven, que no desperdiciemos un solo instante, que donde quiera vayamos nosotros estemos diciendo, Señor, yo necesito más y más de ti. Amén. Satanás no podrá vencer ni mi vida, ni a mi familia, Amén. ni a mis vecinos, Gloria a ni Dios. a las gentes que yo relaciono, ni a mi presidente, ni a los que forman parte de su gabinete gubernamental, ni a las gentes influyentes de este país. No serán atrapados por el ocultismo, por la brujería. Serán hombres que reciban la unción de tu poder, la sabiduría de tu grandeza. Amén. Y en vez de criticar, oremos a Dios para que nuestra sociedad podamos influir sobre ella y podamos transformarla con el poder y la gloria de Dios, como lo hizo Felipe en la ciudad de Samaria, donde toda estaba cundida, inmersa bajo el poder de los demonios, de la enfermedad, del dolor, de la miseria, Amén. del mago, donde pensaban que esto era el poder de Dios. ¿Sabe? Hay mucha gente que está creyendo que lo que maneja, siendo de Satanás, creen que es de Dios. Vamos a llevarle la luz. Vamos a orar para que el Espíritu Santo se mueva donde nosotros no podamos ir. Amén. Y vamos a orar y vamos a ponernos en el altar de Dios, en el lugar de mi encuentro con Dios. Amén. Y desde allí serán cosas extraordinarias. Gloria a Dios. Y vamos a hacer una iglesia en crecimiento, no una iglesia ruin, no una iglesia estancada, no una iglesia que nos reunimos para mirarnos las caras los mismos, una iglesia donde la gloria de Dios se va, una iglesia donde el poder de Dios haga un verdadero poder de manifestación y te levante como un hombre, una mujer, un niño, una niña, un joven para la gloria de su nombre. Levántate sobre tus pies, levántate sobre tus pies y vamos a decirle, Señor, yo estoy en tus manos ahora. Dilo conmigo, Señor, yo estoy en tus manos en este momento. Yo quiero recibir la unción del Espíritu Santo. Yo quiero ser influyente en mi familia, en mi sociedad. Yo quiero transformarla, ser parte de su transformación, ser parte de su liberación. Dilo conmigo, ser parte de su liberación, ser parte de su sanidad, ser parte de su gozo, ser parte de poder hablar tu palabra y que ellos me oigan, ser parte de hacer contigo milagros y que ellos los vean, ser parte de esa transformación, ser un hombre, ser un instrumento en tus manos, donde la gloria tuya se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, con poder, con autoridad, con dominio, aleluya, y que la gloria del Señor Jesucristo y en su nombre glorioso podamos ver manifestaciones de poder, manifestaciones, liberaciones, cordura en el nombre poderoso de Jesús. Señor, clamamos ahora por el presidente de nuestra nación. Está en tus manos, está en tus manos, lo ponemos en tus manos. Ministro
todos los que están bajo su cobertura, Señor, embajadores, toda la gente que forma parte de la administración a nivel nacional, departamental, local, en cada rincón de Colombia, que se mueva tu gloria, que se mueva tu gloria, que sean transformados, que sean liberados, que sean sanados, que ahora podamos ver tu gloria moviéndose en todos los rincones de nuestra nación, en el nombre poderoso de Jesús. Salva Colombia, salva nuestra patria, salva nuestro país, sálvanos a nosotros de todas estas cosas. Salva tu iglesia, ayuda a los pastores, ministros, líderes cristianos de nuestro país. Levántalo, levántalo, aquellos que se han apartado de ti, aquellos que están fuera de tu reino, que vuelvan a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén.